Gracias, Thais. Bueno, después de un golpe es usual que esperemos que alguna parte de nuestro cuerpo se ponga un poco morada después, o más bien se mantenga por unos cuantos días. Pero ¿qué sucede cuando usted nota que en sus brazos o en sus piernas, en alguna parte de su cuerpo, hay un moretón, pero no hay una causa de la que usted pueda sospechar? ¿Cuándo una aparición de este tipo de mancha, de un morete de esta forma, puede ser el síntoma inicial de una enfermedad de mayor cuidado? Invitamos al hematólogo, al doctor Jorge Chávez, para que sea él quien responda a sus consultas. Recuerde que usted puede hacernoslas llegar a través del Facebook de Buen Día y también por un video en WhatsApp al 6087-7777. Doctor, bienvenido. Muchísimo tiempo de no verlo. Sí. Qué alegría que está acá nuevamente en la casa de Buen Día. Nos afectó un poco lo del virus, pero sí, en realidad estamos muy complacidos de volver a retomar algunos temas que son de aplicación práctica y que nos va a servir mucho porque es interesante. Algunas veces esas manifestaciones se dejan pasar y son el dato interesante de algo que eventualmente podría complicar más su salud. Y quisiera que comenzáramos por ese lado, doctor. ¿Qué otras causas comunes, además de un golpe, pueden ser motivo de aparición de moretes? Sí, es importante, Omar, mencionar tal vez un concepto claro de qué es lo que se maneja en la coagulación, porque los moretes son trastornos de coagulación. Entonces, en nuestro organismo tenemos 3 fases de la coagulación y que eso nos va a ayudar a explicar qué es lo que tenemos. Uno es lo que se llama la fase vascular, otra la fase plaquetaria y esa es la fase plasmática. Entonces, en la fase vascular lo que tenemos es la integridad de los vasos sanguíneos. Entonces, algún tipo de enfermedad va a estar caracterizada por la habilidad de los vasos sanguíneos a que se puedan romper y se extravase la sangre. La otra son las plaquetas, que son, ya hemos hablado en alguna oportunidad sobre el tema de las plaquetas y lo importante que son la funcionalidad que tienen estas estructuras celulares dentro de la sangre. Y la otra son los factores de coagulación. Doctor, ese color morado que uno usualmente nota, ¿se debe solo a una lesión de piel o estamos hablando ya de un problema todavía más profundo, aunque sea por una situación, aunque sea por un golpe? Son lesiones. Ese moretón es la manifestación de una extravasación, de una salida de la sangre fuera del torrente sanguíneo, por cualquier situación. ¿Un morete normalmente va a producir dolor? El morete va a producir dolor dependiendo de la causa. Uno, si es traumático, y después dependiendo del volumen también. ¿Por qué? Porque esa es la salida de un líquido que va a ocupar un espacio que no está destinado para ese espacio. Entonces, la distensión del tejido produce dolor. Y aquí en esta ilustración queda claro, doctor, que cuando es por un traumatismo, el morete puede tener extensiones que, bueno, en este caso prácticamente todo el muslo. Sí, entonces van a variar mucho la intensidad o la localización en el área, el tamaño, dependiendo del tamaño del vaso sanguíneo que se rompió. He visto, doctor, que hay algunas personas que también ponen aplicación de hielo para tratar esta aparición de moretes. ¿Esto es recomendable? ¿Sirve de algo? Sí, porque en realidad, en el momento, digamos, la función del vaso sanguíneo es, tiene su tejido en la estructura, tiene un músculo. Entonces, en el momento que yo le hago frío, le estoy contrayendo el vaso sanguíneo, estoy cerrando ese sitio que es el que se rompe en un momento determinado y es que se produce la salida al exterior del vaso sanguíneo. Cuando estamos hablando de un morete como este que estamos viendo en pantalla, que es por un golpe, doctor, ¿cuánto es lo estimado que pueda durar en el cuerpo? Eso, bueno, digamos, el morete es importante mencionar que es la salida de glóbulos rojos y de hemoglobina al sitio en el momento que se produce el golpe. Entonces, el morete, y es importante mencionarlo, el morete va a tener su evolución. Entonces, si somos acuciosos, podemos ver que el morete empieza morado, después sigue amarillo y después se pone verde. Eso significa que pasa de hemoglobina a bilirrubina, que es la sustancia que degrada la hemoglobina, y después pasa a biliverdina. Entonces, esa evolución de los colores uno le puede dar a uno la orientación de cuánto tiempo ha pasado desde que el proceso se produjo. Hasta desde el punto de vista médico-legal, es importante la evolución de los colores. Yo creo que uno de los aspectos más importantes de la entrevista, doctor, hasta aquí usted me ha hablado de moretes por golpe. Vamos a poner, compañeros, nuevamente en pantalla las otras razones por las que puede aparecer un morete que sin razón aparente. Ya el doctor nos las estaba explicando, pero para que ustedes también la tengan allá en casa. Estas son otras de las causas principales, dice el doctor Jorge Chávez: plaquetas bajas y capilares frágiles.
Quisiera como verlas las dos rapidito por aparte, doctor. En el tema de las plaquetas, por ejemplo, ¿cuándo ya podría aparecer un morete por problema de plaquetas? ¿Y qué es un problema de plaquetas? Sí, las plaquetas normalmente tienen un valor de 150.000 a 450.000. Entonces es importante, no nos asustemos si son de 100, están en ese rango. Pueden variar de un día para otro, del rango más alto al rango más bajo, hasta 150.000. Normalmente menos de 100.000 sí hay riesgo de sangrado, pero de 100.000 en adelante no hay riesgo de sangrado. De 70.000 a 100.000 sí hay riesgo de sangrado moderado, y menos de 30.000 es muy alto. Entonces, las plaquetas tienen funcionalidad y tienen que ver con el número. Y su función inicial es en el sitio de la lesión llegar a migrar para hacer el primer tapón, la primera barrera de contención de la salida de la sangre. Doctor, ahora veíamos, bueno, todavía el morete pasado de plaquetas bajas, pareciera como que no hay una diferencia muy grande entre un morete por un golpe, ¿verdad? Porque ahí se le veía en esta parte un poco de verde, un poco de amarillo y también pues el color convencional del morete. ¿Puede haber algún elemento que haga sospechar a la persona al verse este morete que es por un tema de plaquetas bajas? No necesariamente. O sea, podría, por lo que mencionamos, puede ser por vasos sanguíneos, por factores de coagulación o por las plaquetas. Entonces, es importante e interesante que todas estas situaciones que se presentan debe buscarse siempre la causa. Entonces, eso es parte de la orientación de la charla, en el sentido de que no podemos dejarlo pasar, sino tenemos que hacer todo un estudio clínico y de laboratorio para llegar a mostrar cuál es la causa realmente que tiene el paciente. ¿Por qué se bajan las plaquetas, doctor? Porque las plaquetas se pueden bajar porque, bueno, se producen a nivel de la médula ósea. Recordemos que es el tuétano en el hueso. Todos los animales vertebrados tenemos médula ósea. Entonces, cualquier situación, sustancia química o proceso inmunológico que disminuya la producción de plaquetas o aumente el consumo puede dar esas cifras bajas. Entonces hay enfermedades, inclusive las leucemias, los linfomas, los mielomas y algunas situaciones como la púrpura trombocitopénica inmunológica, que son anticuerpos contra las plaquetas que las disminuyen, y entonces es donde aparecen la sintomatología. Esa información que usted nos acaba de dar la vamos a colocar también en pantalla, porque son las enfermedades principales, nos explicaba el doctor al estar elaborando la entrevista, por las que se puede en algún momento desarrollar moretes cuando las plaquetas están bajas: púrpura, leucemias o lupus. El comportamiento de estos moretes, doctor, ¿cuál es? ¿Aparecen, desaparecen? Aparecen en forma espontánea. Y entonces, en estos tres tipos de enfermedades, uno podría tener los moretones, pero es importante llamar la atención de que también los sangrados puede hacer que no se produzcan a nivel de la piel externa, sino que eventualmente podríamos tener sangrados en tubo digestivo, sangrados en sistema nervioso central o sangrados en encías, en sistema urinario. En cualquier sitio donde tengamos vascularidad, tengamos vasos sanguíneos, se puede producir. Entonces, tenemos que tener en cuenta esas situaciones, que los moretones son una manifestación en piel, pero los sangrados también pueden ser manifestaciones de sangrados internamente. Le entiendo. Además de este síntoma que usted me habla de sangrado, ¿puede haber otros síntomas cuando los moretes son por plaquetas bajas? Sobre todo, no todos son manifestaciones de sangrado. Sí. ¿Este morete por plaquetas bajas duele, doctor? No duelen. No duele. Y aquí es importante mencionar, Omar, ese tipo de lesiones que se encuentra uno en piel, porque parte de las consultas importantes que se dan con frecuencia son las personas que hacen ejercicio, sobre todo en el género femenino, que se encuentran lesiones equimóticas, o sea, moretones a nivel de piel. Y entonces, después de hacer un estudio clínico y de laboratorio, se llega a demostrar que lo que tiene la mayoría de este tipo de pacientes es fragilidad vascular. Entonces, hay antecedentes familiares de varices, de problemas de ese tipo, y son pequeños sangrados que no tienen ninguna causa que lo haga pensar uno en gravedad, y que se ven con muchísima frecuencia en personas que hacen ejercicio. Entonces es importante mencionarlo para que lo tengamos en cuenta y que lo investiguemos, lo preguntemos, pero que sepamos que muchos de los que hacen actividad física rompen a la hora de hacer ejercicio los vasitos sanguíneos. Por favor, mucho ojo con este tema, porque es más usual o más común de lo que pensamos, lo que nos está explicando el doctor Jorge Chávez. Así que si usted está viendo un morete, que usted sabe que no se golpeó, pero apareció, es bueno que usted, por favor, consulte, porque estas son algunas de las enfermedades, entre otras, que el doctor nos explicaba, por las que puede aparecer moretes, y sobre todo, como le digo, si usted no ha tenido ninguna sospecha. Envíenos su pregunta y podemos aprovechar el recurso de Facebook también para que nos envíe una fotografía o el recurso del video,
para que también nos envíe un video enseñándonos si es que usted tiene allí alguna lesión para que el doctor pueda verla. 6087-7777. De hecho, doctor, tenemos una fotografía. Me dicen los compañeros que en este momento nos están enviando Linet. Vamos a colocarla en pantalla. Yo voy a leerles lo que Linet nos acaba de escribir. Ahí está, doctor. Dice ella que en el caso de ella, los dedos de las manos se ponen morados. No hay dolor. Dice que se hizo un hemograma y le dijeron que la médula no produce suficientes glóbulos rojos. ¿A qué se debe esto? Ok, si se menciona que la médula ósea, la médula ósea no está produciendo los glóbulos rojos, es importante mencionarlo. Y si vemos las lesiones que tienen dedos, son unas lesiones no características de moretones. Esas lesiones que se ven en los dedos en ella son lesiones que se llaman vasculíticas. Y entonces es importante llamar la atención en ese sentido, ese tipo de lesiones, porque podríamos eventualmente estar ante la presencia de una enfermedad reumatológica o un lupus eritematoso sistémico. Entonces, si ustedes ven la forma de esa lesión, no es moretón, es roja y es sobre todo en los dedos. Y entonces, eso sí es muy importante mencionarlo y darle seguimiento y hacer una investigación para descartar que no haya enfermedades de otro tipo que no son por coagulación. ¿Qué examen es el que usted le recomendaría al hacerse? Uno que se ha visto para que se le haga una historia clínica adecuada, porque algunas veces se presentan con dolores en los extremos de los dedos y algunas veces asociado a la exposición al frío. Entonces hacen coloración blanca y después coloración morada, y entonces eso se llama fenómeno de Raynaud. Y entonces el fenómeno de Raynaud es un dato importante de que llama la atención en el sentido de que podemos estar ante la presencia de una esclerosis, un lupus eritematoso sistémico, hasta una artritis reumatoidea. Vamos a ver otra fotografía, me dicen los compañeros, de Marianela Rojas. Esta es, doctor, y le explico lo que dice Marianela. Dice que la mamá se golpeó al bajar de la cama. Ella tuvo moretes por 2 días y el domingo el morete amaneció de esta forma. Tuvieron que llevarla al hospital. ¿Qué será? Pregunta ella. Que es interesante, Omar, esas lesiones son muy características de lo que se llama púrpura senil. Nosotros normalmente, dentro de nuestra conformación del cuerpo, las venas y las arterias están siempre cubiertas de un tejido conectivo, como acolchonadas. En el momento que vamos perdiendo masa muscular y grasa, las venas van quedando muy al descubierto. Entonces esas lesiones se llaman como las lesiones en tela de cebolla, de las pieles muy lábiles. Entonces lo que pasa es púrpura senil, es por causa de los vasos sanguíneos que son muy frágiles y se rompen, y es muy frecuente en los adultos mayores. Entonces con los adultos mayores es importante tener el manejo de una buena hidratación de la piel, de tratar de manejarlos en forma adecuada, que no se traumaticen. ¿Por qué? Porque hay esta maneras interesantes de cómo uno puede hacer palanca para que un adulto mayor no sufra ese tipo de lesiones. Y en algunas ocasiones usted encuentra en el adulto mayor hasta la huella de los dedos, sí, donde los familiares han tratado con muy buena intención de manejarlos, pero se rompen los vasitos sanguíneos. Decía usted entonces, doctor, que plaquetas bajas es una de las razones cuando aparecen sin causa aparente, ¿verdad? Pero también hablaba usted de vasos capilares frágiles. Vamos a colocar una fotografía cuando el morete puede ser por vasos capilares frágiles, pero quisiera que usted me explique ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué el vaso capilar puede estar frágil? Sí, normalmente nosotros tenemos los vasos sanguíneos tienen una estructura dentro de la cual hay una capa de músculo, como un anillito, que es el que le da la consistencia para que no se rompan. Entonces, por malas dietas, inclusive por disminución de la ingesta de vitamina C, encontramos que esa parte muscular pierde la elasticidad y pierde la resistencia a cualquier tipo de presión, incluyendo el traumatismo. Entonces, el hacer ejercicio o el estirar un poco hace que se rompa. Es como cuando yo tengo una liga o una manguera que ya está con la pared delgada, que yo la jalo y se me rompe. Pero entonces, doctor, ¿cuándo es necesario ya consultar? ¿Cuál es la recomendación que usted hace? Y lo digo por si el comportamiento de aparición de moretes es cada 4 días, ¿ya esto es un motivo para consulta médica? Eso es un motivo para consulta médica, porque entonces todos los médicos estamos en la capacidad de poder analizar la causa y entonces descartar la causa de plaquetas, descartar la causa de factores de coagulación, que podemos mencionarlo ahora, y descartar los vasos sanguíneos. Siempre se queda como última opción los vasos sanguíneos para descartar todo ese tipo de problemas que eventualmente son mucho más severos, de más complicaciones que lo que puede significar el vaso sanguíneo débil. Patricia Murillo le está escribiendo, don Jorge, dice que ella anda en bicicleta 2 o 3 veces por semana, pero que le llama la atención que después de terminar la actividad se le hacen moretones que duran por varios días. Ella no se ha golpeado en ningún lado.
ella quiere que usted pues le diga cuál podría ser la causa, cuál es la recomendación, si tiene que ver con esto de vasos. Tiene que ver con los vasos sanguíneos, sobre todo la actividad física. Entonces, es importante en esto que se hidrate bien la persona, que lubrique bien su piel y que proceda a hacer los ejercicios en forma moderada para evitar que ese estiramiento, digamos así, entre comillas, estiramiento de los vasos sanguíneos se produzca ruptura. Y es importante mencionar que siempre en la curiosidad de uno como paciente tiene que pensar que si es solo así en las piernas, si es solo relacionado con actividad o si hay sitios de sangrado en otros lugares. 9:19 de la mañana, don Jorge Chávez es hematólogo, viene a hablarnos sobre la aparición de los moretes y las principales causas del por qué pueden aparecer. Venimos después de la pausa a responder más consultas y también analizar si los moretes pueden aparecer por una situación del hígado. El doctor nos responde después de la pausa. Doctor, la pregunta que tenía que plantearle es cuándo no es ni por plaquetas bajas ni esto que usted nos explicaba de vasos capilares frágiles, sino más bien por un tema del hígado. Cuando el hígado está comprometido, ¿también puede haber aparición de moretes? Sí, claro. Ese es el tercer factor importante en las causas de sangrado, que son los factores de coagulación. Entonces, en los factores de coagulación, así como esquemático, tenemos dos vías de producción de factores de coagulación. Y entonces, en una vía que se llama la vía extrínseca, el hígado es parte importante en la fabricación de los factores de coagulación que son importantes en la cascada de la coagulación. Entonces, desde el momento en que yo los factores de coagulación, que se llaman K dependientes, dependientes de la vitamina K, la cual nosotros debemos tener una buena dieta para que se puedan absorber, se absorben, la vitamina K está en las hojas verdes, entonces se absorben esos prefactores que el hígado los toma, les corta la parte que no funciona y los hace activos. En el momento que yo tengo una enfermedad del hígado, el hígado pierde esa capacidad de poder producir de prefactor a factor activado de la coagulación. Entonces, enfermedades del hígado, llámese cirrosis, llámese hepatitis, llámese cáncer de hígado, pueden eventualmente alterar esa función que tiene específicamente el hígado de activar factores de coagulación para que no se produzcan sangrados. En el caso de los medicamentos, doctor, sí, ¿la ingesta de algunos medicamentos podría generar también moretes? Sí, claro, y es importante mencionar porque en nuestra población tenemos pacientes anticoagulados. Claro. Entonces, es un dato importante de tomar en cuenta en el paciente también anticoagulado, porque sustancias como la warfarina, que es un anticoagulante para muchas patologías, el Xarelto, aún importante la aspirina. ¿Por qué la aspirina? Que muchos pacientes toman aspirina. Porque la función de la aspirina es evitar que las plaquetas se agrupen para que no se hagan trombos, no se hagan coágulos. Entonces, si usted ve a un paciente que se va a someter, por ejemplo, a un procedimiento odontológico o un procedimiento quirúrgico, siempre la historia clínica de nosotros como médicos dice que si toma aspirina no, porque la aspirina es factor de riesgo de sangrado de la presencia de moretones. Entonces, en la historia clínica que nosotros hacemos para evaluar moretones, siempre se tiene que preguntar ¿qué toma? ¿Qué otras cosas más? Pero entonces es esperable que un paciente anticoagulado tenga moretes y aterrizo la pregunta en si el hecho de que aparezcan moretes significa que el medicamento está fallando o es perfectamente esperable. No, lo esperable es que no sangre, porque hay un nivel que se llama INR, que es 2.5, en el cual el paciente se mantiene anticoagulado. Pero el hallazgo de que presente sangrado, cualquier tipo de sangrado, en cualquier sitio, es un campanazo a mencionar que está sobre anticoagulado, que tiene mucho riesgo de sangrado, y entonces es importante mencionar que no es normal que sangre un paciente anticoagulado. Jenny Cabezas le está escribiendo, doctor, dice, ¿existe alguna prevención para las personas que padecen de capilares sensibles? ¿El dentista o inyecciones es ir al dentista o que me inyecten me genera moretes inevitables o golpearme aún peor, dice ella? ¿Cuál podría ser su recomendación? La recomendación con respecto a los vasos sanguíneos es que está la constitución física, anatómica de los vasos sanguíneos, produce esa debilidad. Entonces no hay nada que pueda prevenir la habilidad a la ruptura de los vasos. Lo que podemos eventualmente hacer es una lubricación de piel adecuada y la ingesta de vitamina C, que es lo que estimula el ácido hialurónico para que los vasos sanguíneos mantengan esa consistencia, esa elasticidad importante. Mildred Vargas, doctor, dice, ¿a qué se deben los moretes en personas cardiópatas que tienen tratamientos como la aspirina, sabiendo que no se han lastimado? Parte de lo que usted estaba explicando. Exactamente, la aspirina, mencionarla que es un excelente medicamento, no es inocua desde el punto de vista del tubo digestivo, que puede producir problemas de irritabilidad, pero sobre todo lo que mencionábamos, la aspirina evita que las plaquetas se formen y evita que se formen coágulos. Entonces, volviendo atrás en el mecanismo de la coagulación,
tenemos en cuenta que las plaquetas, la primera función es agruparse. Como por ejemplo en una puerta que se abre, se agrupan para que no salga más sangrada, no se haya más sangrado, no se extravase la sangre. Y si le ponemos la aspirina, eso va a evitar que se forme ese primer mecanismo de respuesta a la lesión del vaso. Ya hablaba usted de los pacientes anticoagulados, pero Gabriela Madrigal le pregunta, ¿es cierto que los medicamentos contra la artritis pueden provocar moretones? Los medicamentos para la artritis, sobre todo los que tienen ácido acetil salicílico. Y es importante mencionar que, volviendo con la parte del negocio de los anticoagulados, esos pacientes, sobre todo antiinflamatorios que se llaman AINES, antiinflamatorios no esteroideos, pueden alterar la funcionalidad de las plaquetas y pueden llegar a producir sangrados. Doctor, en el caso de mucha gente que, bueno, usted hablaba de la aplicación de hielo, pero hay mucha gente que también hidrata, pone cremas, usted me lo explicaba ahora antes de regresar del corte, ¿cómo hacer algún tipo de práctica en casa pensando que esto puede hacer desaparecer el morete? ¿Es funcional? No es funcional porque en el momento que se extravasa la sangre ya no puede eliminarla. Entonces, ponerse cremas, lo que usted quiera. El hielo sí es importante porque comprime el vaso sanguíneo, hace que disminuya el volumen y evita que se extravase más. Pero la desaparición del morete va a llevar todo el ciclo normal de evolución de morado a amarillo, a rojo. Y es importante mencionar datos como los pacientes que eventualmente, por situación S o espontáneamente, hacen una hemorragia a nivel del ojo. También, que es un moretón que en la piel se ve morado, pero en el ojo se ve rojo. Y entonces la angustia del paciente es, doctor, ¿qué me tengo que hacer? ¿Qué me tengo que echar para que desaparezca esa hemorragia? La misma evolución que tiene un moretón. En el caso de los niños, que no hemos hablado y me parece muy importante, ¿hay enfermedades que se asocien a la aparición de moretes? Sí, sobre todo de las que habíamos mencionado, las leucemias, las enfermedades malignas que pueden infiltrar la médula ósea y disminuir la producción de plaquetas. Y que son frecuentes en los niños, las que se llaman PTIs, púrpuras trombocitopénicas inmunológicas, las cuales las plaquetas se disminuyen porque se consumen, porque hay factores de anticuerpos contra las plaquetas y es muy frecuente en niños. Pregunta Evelyn Solano, doctora, ¿a qué se debe que una persona, luego de que le saquen sangre o una vacuna, se le haga un morete tan grande alrededor como si hubiese sido un golpe y dura varios días? ¿Cuál es la razón? Que bueno, lo que dura varios días es la evolución del hematoma y del moretón. Y lo que se produce que se pone morado dependiendo del tamaño, dependiendo de la práctica, de la habilidad del técnico de laboratorio para tomar la muestra de sangre, en la cual recuerden que es una agresión al vaso sanguíneo por la aguja y entonces se rompe el vaso y se extravasa la sangre. Entonces es igual, el mismo mecanismo, y es probablemente porque o sus venas son muy delgadas o el técnico de laboratorio no tuvo toda la acuciosidad, toda la práctica, o en ese momento lo que llaman ellos, se le escondió la vena, se le rompió y se extravasó, pero va a durar lo que dura un moretón en desaparecer. Tenemos una consulta en video, doctor, de parte de una mujer. Buenos días. Quiero hacer la consulta. Tengo una adulta mayor de 72 años, pero ella cuando se ha golpeado, el morete se le pone entre morado y rojo y dura muchos días sin quitársele. Ella tiene una buena dieta, hace ejercicio, se mantiene saludable. Gracias. A usted. Sí, es interesante la pregunta porque si lo vemos con la foto que apareció del moretón en el adulto mayor que se mencionó, no necesariamente es por la dieta, no necesariamente es porque tenga alguna condición anormal, sino porque sus vasos sanguíneos ya son muy frágiles. Y entonces en realidad, ¿cuánto va a durar el moretón? Los 15, 22 días que dura normalmente de evolución, la reabsorción y la pasada de hemoglobina a bilirrubina y a biliverdina. Don Jorge, muchas mujeres hablan de que antes de que se le venga la menstruación, que venga la regla, como una especie de síndrome premenstrual, aparecen ciertos hematomas en brazos o piernas. ¿Hay una relación médica para que esto ocurra? Sí, es una relación de comportamiento hormonal que tiene que ver con la integridad de los vasos sanguíneos. Ese es de causa vascular y no tiene ninguna alarma en el sentido de que hay una enfermedad de fondo que esté produciendo ese tipo de problemas. En el caso de los embarazos, por ejemplo, cuando hay cambios hormonales, ¿qué ocurre acá? Porque muchas mujeres también hablan de que parecen moretes y no se han golpeado. Sí, es igual, es la fragilidad de los vasos sanguíneos.
que produce problema. Doctor, aquí tengo una consulta de parte de Hazel Umaña. Dice, una persona que no sabía que era celíaca por años y está recién diagnosticada, ¿es posible que por algún tipo de deficiencia de vitaminas y nutrientes pueda presentar moretones que aparecen sin razón aparente? Y ella lo pregunta porque la hija tiene 18 años y recién fue diagnosticada con enfermedad celíaca y le aparecen moretones sin explicación. ¿Hay relación? No hay relación porque, digamos, pensando en los factores de coagulación, los que ingerimos en las dietas, que son los prefactores, la vitamina K es importante. Entonces, es una vitamina que es liposoluble y no tiene trastornos de la absorción a nivel del sitio donde se produce la enfermedad celíaca. ¿Cuándo saber, doctor, que un hematoma es grave? Eso hay que someterse a historia clínica. Es importante. Un médico tiene que, bueno, primero la extensión, que es importante tenerla en cuenta, los sitios donde se presenta y una buena historia clínica. Y tal vez mencionar, Omar, dentro de esas cosas importantes que llaman la atención con respecto a las plaquetas, lo que habíamos mencionado que se llaman las petequias, que es un término importante que muchos pacientes lo conocen y que es importante tenerlo en cuenta porque es una señal de alarma y son pequeñas lesiones en los miembros inferiores que hacen pensar que probablemente tenemos disminución de plaquetas. ¿Hay forma de quitar el morete en casa, doctor? Ninguna. No hay manera. No hay manera. ¿Y sabe por qué lo pregunto? Porque hay algunas personas que incluso aplican paños tibios o paños con agua tibia. Sí. Tampoco esto sirve. Tampoco sirve. Y es interesante porque desde el punto de vista médico-legal, para nosotros los médicos, las lesiones que se pueden producir en un sitio en algún sitio del cuerpo son datos importantes para tomar en cuenta. Por ejemplo, la estructura de un moretón en cuello porque haya habido una sugilación, una succión ahí por trauma, por un beso, por agresión doméstica o cualquier cosa. Esos son señales importantes que se tienen que describir y la forma en algunas ocasiones va a orientar hacia cuál fue el mecanismo de lesión por el cual se produjo el problema del moretón, de una señal de un martillo, una señal de estrangulamiento, pues digamos, poniéndonos en un panorama difícil, pero es importante que a pesar de que pueden haber enfermedades, en algunas situaciones médico-legales, la presencia de esas lesiones son orientadoras de causas de ese tipo de problemas. Ven el caso de Angie Urbina, que es una televidente que está conectada con nosotros. Dice que le salen moretones sin golpearse, doctor. No le están doliendo, pero que últimamente ella siente que las piernas se le adormecen. Los moretones se extienden como por una semana y luego se quitan. Hace ejercicio y aún así continúan saliendo. Le dieron hierro, le pusieron ácido fólico también y dejaron de salir un poco, pero no del todo. También le dijeron que podría ser falta de vitamina K y quiere saber cuál es su opinión. Sí, con respecto al hierro y el ácido fólico no tiene ninguna función de ser. Con respecto a la vitamina K, sí es importante tenerla en cuenta porque mencionábamos desde antes, nosotros ingerimos la vitamina K. ¿Dónde ingerimos la vitamina K? En las hojas verdes. Y entonces es importante tomarlo en cuenta porque, digamos, aún en los anticoagulados y la vitamina K es importante en la dieta, tener qué cantidad se produce. Y entonces, en realidad, esa sintomatología que ella tiene con respecto a las piernas podría ser insuficiencia venosa, que tenga, digamos, la circulación venosa mucho más lenta, y entonces esa sensación de pesantez y esa sensación de que los vasos sanguíneos eventualmente se pueden romper. Y siempre importante tener la historia de si en la familia ha habido personas con varices, personas con hemorroides, porque esos son problemas de estructura de las venas. Doña Enid Chávez dice que la hija tiene 6 años viviendo con las secuelas de la enfermedad Guillain-Barré. Los moretones aparecen en sus piernas y tobillos provocando hinchazón y mucho dolor en los tobillos o también en las rodillas. Le gustaría que usted pueda ayudarla, doctor, porque ella debe tomar carbamazepina y también amitriptilina, clorferamina, entre otros. Tiene 18 años su hija. ¿Y qué recomendación puede hacerle usted? Bueno, la enfermedad Guillain-Barré es una enfermedad en la cual se producen trastornos motores y sensitivos, sobre todo a nivel de miembros inferiores. Yo pienso que lo que puede estar pasando en ella es la movilidad en los miembros inferiores para ayudar, que no tenga lo suficiente para ayudar a tonificar sus músculos y sus venas, porque no tiene relación con los otros medicamentos que está tomando. Doctor, pregunta Carmen Corrales sobre el síndrome de plaquetas pegajosas y si esto podría ser un síndrome que produzca moretones. En realidad, lo que se llama plaquetas pegajosas son que tienen poca movilidad. Entonces, es más fácil que ellas se peguen. Entonces, antes de tener moretones, lo que primero eventualmente podría tener son trombos, coágulos, porque lo que la gente llama sangre espesa.
Y entonces en ese caso sería importante asociar eventualmente el uso de aspirina para lo que las personas llamamos comúnmente arralar la sangre, esa parte. Cristian dice que tiene un bebé, 1 año y 4 meses. A veces le aparecen moretes al bebito, dice doctor, más que todo cuando gatea o cuando se cae. Pero sentimos que se le hacen con mucha facilidad. La vez pasada le hicieron exámenes de sangre y salió todo bien, por dicha. Quisiera que usted le explique cuál podría ser la causa de que aparezcan tantos moretes. Podría ser por fragilidad de los vasos sanguíneos y por trauma. En los niños normalmente uno se encuentra, igual que cuando se presentan gangliositos en el cuello, en los niños por las infecciones de vías respiratorias, es frecuente encontrar en los niños la presencia de moretones o equimosis, pero ya si eventualmente tuviera un sangrado por encías, por nariz o en algún otro sitio, sí es importante una evaluación clínica. Dice doña Ana Alpizar que en el caso de ella siente que arde la mano derecha y se pone roja y también se hincha, doctor. Pasa lo mismo, pero en la planta de los pies. Al ratito se le va este síntoma. Quiere saber ella de qué se trata, porque en este caso tal vez no es morado, pero sí se enrojece mucho. Cuando se enrojece, en realidad no es problema de coagulación, es problema circulatorio, que podría ser por arterial o venoso. Entonces, sería importante que lo vea un vascular periférico para que le haga una evaluación clínica y determine que eso sea de ese tipo, pero no tiene orientación de trastorno de coagulación. Pío Brown dice que le salen mucho de los moretes en las piernas y que curiosamente, doctor, lo primero es que le pica el morete, trata de no rascarse, entonces se pasa las yemas de los dedos y aún así siempre le están apareciendo los moretes y le duelen, como si hubiera dado un golpe bastante fuerte. Sí, eso es importante llamar la atención en el sentido que eventualmente podría ser fenómenos inflamatorios de los vasos sanguíneos que haga que se rompan. Entonces podría asociarse a un fenómeno que se llama vasculitis. Entonces sí es importante siempre que un médico, un colega le evalúe a ver si realmente son moretones o son lesiones de piel que pueden orientar a vasculitis. Hay mucha gente preguntando con respecto a el ardor previo a que aparezca un morete, como Mariel Aguilar dice, en mi caso tengo mucho ardor en la pierna o el brazo y luego se hace el morete. ¿Este ardor puede tener un significado diferente? Con trastornos de circulatorios. Podría eventualmente tener problemas del vaso sanguíneo que se inflama y después se rompe. Don Oscar dice, a la esposa le aparecen muchos moretones sin golpearse, tiene que hacerse algún examen especial ella. Creo que también ha sido como la tónica de la entrevista, mucha gente que no se ha golpeado, que tiene moretes, quiere saber qué es lo primero que tiene, el primer paso a dar, doctor. Retomando al inicio que hicimos, la fase vascular, la fase plaquetaria y la fase plasmática, sí es importante. Bueno, 1, la historia clínica y 2, hacerse un hemograma completo para ver plaquetas, número, funcionalidad y la otra cosa importante son las pruebas de coagulación. Entonces, las pruebas de coagulación son 2, una que se llama tiempo de protrombina o TP y tiempo parcial de tromboplastina, que es TTP. Entonces, en cualquier laboratorio... TP y TTP. Exactamente. Para que lo anoten allá en casa. Esos son los exámenes iniciales, doctor. Exactamente, iniciales. Ya con eso, más la historia clínica, entonces uno puede descartar si son factores de coagulación, si es plaquetas o si es un fenómeno vascular. En este caso, eso lo atiende un hematólogo. Lo puede manejar un médico general. Cualquier médico estamos en capacidad de poder interpretar los exámenes de laboratorio. Si eventualmente aparece alguna otra alteración importante en los factores de coagulación o eso, es evidente que hay que referirlo a un hematólogo para hacer más profundo, pero normalmente todos los colegas estamos capacitados para interpretar exámenes de laboratorio e inicialmente una historia clínica. Muy bien, don Jorge, muchas gracias. Gracias por todo este tiempo y a ustedes por realizar las consultas para enriquecer esta entrevista. Ahí le aparecen los números de teléfono de don Jorge Chávez, 2268-5498 y también 2268-5703. Don Jorge Chávez es hematólogo. Muchísimas gracias, doctor. Con mucho gusto.